Estoy haciéndole una poda a lo que es a mi árbol de limón que tengo acá en el patio de mi casa. Es un árbol bastante grande, ustedes pueden ver. Y esto, con el tiempo hay muchas ramas que se van secando, ustedes pueden ver acá. Estas ramas están secas, ya no producen fruto. Entonces es bien importante darle una limpieza para que vaya mejorando. Con esta poda este árbol se va a poner mejor. Esta parte acá van a empezar a brotar nuevas ramas que con el tiempo van a llevar su fruto. Entonces esto es bien importante hacerlo con una herramienta bien sencilla, una tijera de podar. Tú la puedes comprar donde quiera, en cualquier ferretería, y puedes podar tu árbol, porque eso es bien importante hacerlo. Esto le ayuda al árbol a poder tener un revestimiento adecuado, cortarle todas aquellas ramas que ya no funcionan, ya no son útiles al árbol, sino que le son estorbos. Le son estorbos para poder dar el fruto adecuado. Y eso es bien interesante que lo analicemos. Todas estas ramas que al árbol, en vez de ayudarle, le estorban, le roban la savia, le roban follaje, le roban el poder dar fruto. Entonces es necesario poder llevar a cabo este proceso de poda de vez en cuando para que el árbol pueda cobrar un nuevo follaje y así producir el fruto adecuado. Así como este árbol que acabo de podar, que ustedes han visto que es necesario cortarle aquellas ramas que le estorban, es necesario también analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 19, Él dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Aquí el Señor no está refiriéndose a simplemente árboles, está tomando la figura de un árbol para que podamos comprender que también nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que dar fruto. Y somos igual que un árbol que debemos de producir fruto. Y Jesús, hablando en el contexto, hablando acerca de la conducta de la fe, Él dice en el capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esta es la ley. El árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos. Y es por eso la importancia de analizar esta ilustración que acabo de mostrarles acá podando este árbol de limón que tengo yo en mi patio. Es interesante que también nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios que nos llamamos, podemos, nuestro árbol espiritual, de vez en cuando es necesario que saquemos de nuestra vida, analizando, haciendo un análisis profundo de qué cosas nos están estorbando, qué cosas nos están impidiendo obtener una mejor bendición, obtener un mejor avance, obtener un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento en la obra de Dios. Y es interesante lo que acá San Pablo nos menciona en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es interesante. Aquí el apóstol Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo y que nos renovemos en nuestra mente para vivir una vida de acuerdo en el espíritu. No olvidemos que la palabra de Dios dice en Romanos que la carne con el espíritu tienen una lucha viva. Y el espíritu y la carne contienden. ¿Por qué? Porque la carne quiere agradar siempre a este mundo, quiere agradar al cuerpo, quiere hacer cosas que a Dios le desagradan. Sin embargo, el espíritu añora lo de Dios. Y es por eso que acá el apóstol Pablo en los Efesios dice que nos despojemos del viejo hombre. Cuando nosotros venimos a Cristo se llama el nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo, dejamos el mundo de lado y venimos a vivir
de acuerdo a la justicia de Dios. Y es por eso que tenemos que renovarnos constantemente. Tenemos que podar nuestro árbol espiritual, quitando aquellas ramas secas, quitando aquellas partes que no nos ayudan para bien, sino para mal, que impiden que la gloria de Dios se mueva en nosotros, que impiden que el Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa, que impiden, que estorban que la bendición llegue a nuestra vida. Muchas familias no prosperan, muchos siervos no prosperan porque viven una vida mal delante de Dios, porque hay algo que les estorba. Y es por eso que tenemos que comprender que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Arranquemos de nuestra vida aquellas cosas que están viciadas conforme a los deseos engañosos. En nuestra mente todavía hay pensamientos que a Dios no le agradan. En tu corazón hay basura que a Dios no le agrada. En tu vida todavía hay acciones que a Dios no le agradan, y es por eso que tú tienes que podar tu árbol espiritual. Arranca y corta en el nombre de Jesús todas aquellas acciones que sabes tú que te están estorbando tener mayor bendición. Por eso no ves la gloria de Dios, por eso no ves la bendición que pide, por eso le reclamas a Dios, pero tú eres el culpable porque todavía tienes en tu vida cosas que a Dios le desagradan. Todavía hay pecado en tu vida, todavía hay cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le honran, y por eso das un mal testimonio en el mundo. Los que te conocen por un mal cristiano, y ahí es donde la obra de Dios es denigrada. Y el apóstol Pablo, nótese, yo quiero hacer énfasis aquí en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Oiga, lo que éramos antes ya no debe de tenerlo hoy que somos siervos de Dios, que somos hijos de Dios. Dice el apóstol, despojaos del viejo hombre. Hay una gran equivocación en el grupo cristiano, en el gremio cristiano, en el sector cristiano evangélico. Yo he oído a muchas personas que dicen, Señor, quítame esto. Señor, ¿por qué no me quitas esto? No, es que la Biblia no dice que Él te lo va a quitar. Dice tú, despójate. Es diferente. Dios no te lo va a quitar si tú no lo quieres hacer. Y es por eso que Pablo dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, nosotros tenemos que vestirnos, revestirnos de la cobertura de Dios, revestirnos de su palabra, revestirnos de su presencia, revestirnos de la llenura del Espíritu Santo, para que en nosotros se cree un corazón contrito y humillado, se cree una nueva vida, una nueva forma de vivir, un nuevo sistema de vida, un nuevo pensamiento, un nuevo corazón lleno de la palabra de Dios. Porque hay gente que cuando habla, dice que predica y habla un montón de locura, habla un montón de cosas que no son la palabra de Dios, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer a un cristiano? Mira de qué habla. Conócelo bien facilito. ¿Quieres conocer a una persona? Óyele sus pláticas, escúchale y entiende qué es lo que tiene en su corazón. El cristiano nacido de nuevo, que se ha despojado, que se ha arraigado en la base que es Cristo Jesús, que ha podado, que poda continuamente su árbol espiritual, que corta de su vida aquellas cosas que le estorban, se conoce porque habla palabra de Dios, habla cosas maravillosas, habla positivamente, habla sobre cómo animar a los demás, habla de la palabra de Dios a los que no lo conocen, ora por todos aquellos que no conocen a Cristo, y eso es lo que nosotros debemos de comprender. La palabra de Dios es muy clara. Nuestro maestro, hablando en el capítulo 3 de San Mateo, él dice unas palabras bien fuertes que a mí me llaman la atención. Mateo capítulo 3 versículo 12 nos dice exactamente que su aventador está en su mano. Oiga esto, su aventador está en su mano. Limpiará su trigo. Oiga, su aventador está en su mano. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Nosotros tenemos que dar el fruto que Dios quiere que demos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que honren a Dios, frutos que nos hagan que los que no nos conocen, que los que nos ven puedan decir, este es un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el árbol malo da malos frutos, el buen árbol va a dar buenos frutos. Entonces tenemos que entender, viene el tiempo cuando el Señor recogerá su fruto, recogerá lo que es de Él, y dice que su aventador, el aventador es una especie como de
una paila que conocemos, de un guacal, de una vasija, para poder agarrar el grano y tirarlo para que el viento saque la paja y pueda quedar el grano limpio. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Viene el momento cuando Él limpiará lo que es de Él, lo limpiará porque lo va a poner en el granero, es decir, se lo llevará a su presencia misma. Los graneros de Dios están en el cielo, donde recogerá su trigo. Nosotros estamos llamados a ser trigo para la gloria de Dios. Es bien importante que entiendas, estimado oyente. Dios quiere que te quites aquella basura que te estorba, aquella basura que el diablo ha puesto, basura de la pornografía, basura de las malas palabras, basura de la masturbación, basura del pecado sexual, de adulterio, de fornicación que tienes y que según tú a escondidas haces las cosas. ¿De qué te sirve que te escondas del hombre? ¿Acaso con el hombre tienes cuenta tú? Recuerda que a Dios le vas a dar cuenta un día, y dice la Biblia en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Viene el momento cuando tú vas a cegar todo lo que estás haciendo. Tus frutos van a producir semilla. Tus semillas van a producir fruto. Tus semillas, tus acciones van a comenzar a producir fruto, y lo lamentable es que hasta tu misma familia está bajo maldición por tus mismas acciones. Por eso es que hay familias arraigadas en la miseria del pecado, arraigadas en una desgracia totalmente, en una maldición ancestral que se conoce. ¿Por qué? Por las acciones de sus padres, por las acciones de sus antepasados. Están pagando los hijos que no tienen culpa de las acciones perversas y malignas que muchos padres hacen. Que Dios nos ayude a entender. Hay que podar nuestro árbol, porque solo así podemos dar el fruto que a Cristo le agrada. ¿Por qué es importante dar buenos frutos? Porque el Señor viene pronto, y hoy más que nunca sabemos que Cristo viene pronto. Está a las puertas, Él viene en un momento en el que menos esperemos. El Hijo del Hombre vendrá, porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no todo lo que se dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Maestro. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón, dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 5, hay un versículo ahí muy claro que dice claramente que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos y lo analicemos. Por eso es importante entender que la palabra de Dios nos manda a que nos vistamos conforme a la palabra bendita de Dios, porque Cristo viene pronto y se llevará lo que es de Él. ¿Quiénes se irán con Él? Solamente los de limpio corazón. San Mateo capítulo 5 versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es importante entender, los de limpio corazón. Y eso la Biblia lo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que persevere viviendo en santidad, porque la Biblia manda y dice claramente que la iglesia que viene a traer el Señor es una iglesia santa, pura y limpia, resplandeciente. Por eso Apocalipsis capítulo 3 dice, hay un versículo ahí que dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El maestro viene, pero tienes que prepararte, hay que estar preparado. Las cosas que se avecinan para la iglesia no son fáciles, son difíciles, son complicadas, pero tenemos que estar pendientes nosotros, porque nuestro maestro viene muy pronto. Y es interesante que nosotros estemos preparados, su amada iglesia. Debemos de estar listos, porque en un momento, en el menos tiempo que nosotros esperemos, nuestro amado Salvador vendrá. Por eso dice la Biblia que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar el mundo entero. Apocalipsis 3:10 nos habla de que debemos de estar listos y guardar siempre la palabra de la paciencia del Señor. Es importante, pero también le dice aquello, por lo tanto arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra todos ellos con la espada de mi boca, dice el maestro en Apocalipsis capítulo 2 versículo 16. Es interesante también ver lo que Jesús nos habla en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 en adelante. Escribe a la iglesia de la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice acá la palabra de Dios. Este es el tipo claro de la iglesia de hoy en día, la iglesia del final, la iglesia que verá el arrebatamiento majestuoso de Cristo. Este es el patrón clásico de la iglesia que será arrebatada al cielo, es decir, de la conducta que tienen sus miembros, tibios, mundanos, paganos y miserables, y se jactan de que lo tienen todo. Ellos dicen, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Puede ser que estés bendecido materialmente, pero sos pobre espiritualmente hablando. No tienes la gracia de Dios, has caído de la gracia de Dios. Por eso dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, como dice el maestro aquí en otros pasajes atrás de este que he leído. Es interesante entender. Si no eres tibio ni frío, el Señor te va a vomitar de la boca. En el rapto de la iglesia muchos van a fingir que se van a ir y van a volver. El Señor mostraba hace poco a un cierto hermano conocido mío, él le mostraba el arrebatamiento de la iglesia. Lo sorprendente era que conforme subían, de repente muchos se regresaban y caían de regreso a la tierra, caían de regreso, y el Señor le dijo, estos son los tibios y los fríos que en el arrebatamiento de la iglesia serán vomitados, porque dice que serán vomitados. ¿Esto qué significa? Que están dentro del cuerpo, su cuerpo es su iglesia, pero en el arrebatamiento los tibios y helados, fríos. Hoy aquellos que están tibios, que fingen ser cristianos pero que no lo son, que hablan en lengua de vez en cuando solo para que los oigan, que profetizan, dicen ellos, y hablan de sí mismos, quieren engañar al cristiano, pero a Dios no lo engañan. Todos esos, los fríos, los helados, los mundanos, paganos y miserables, que fingen ser cristianos y no lo son, serán vomitados, lo dice la palabra de Dios. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, sufrirán la sensación, soportarán, experimentarán la sensación de que son arrebatados, pero luego vienen hacia abajo, porque a Dios no lo engaña nadie. Hay que estar llenos de su Espíritu Santo para poder disfrutar de la bendición gloriosa que solo en Cristo Jesús la encontramos. Poda tu árbol y frutos comenzarán a abundar en tu vida, el fruto que Dios quiere que des. Que Dios te bendiga, es mi mejor deseo.